Bueno, listo. ¿Se puede ver las diapositivas? Sí, doctor. Esperen un ratito. No. Listo. ¿Me confirman si se puede visualizar bien las diapositivas? ¿Aló, chicos? Sí se visualizan, doctor. Ya, muchas gracias. Presentarme, como lo dijeron, soy médico cirujano egresado de la Universidad San Antonio de Cusco, pasante 2021-2022 de Lancet Comdown, Sudamérica, y miembro de Grupiet de la Universidad Ignacio de Loyola. Y tengo el agrado de presentar lo que nosotros tenemos que adquirir herramientas, conocimientos y habilidades que nos van a ayudar a desarrollar nuestras propias investigaciones, por lo cual es necesario conocer un ámbito general de qué cosas podemos llegar a obtener para publicarlas, qué cosas podemos tener como datos de registros históricos, registros que sean de importancia epidemiológica y que de repente, aún así no lleguen a publicarse, son importantes para la salud pública. Entonces, en general, se ha visto que, es común mencionar esta clasificación de los estudios epidemiológicos o de los estudios o de las publicaciones o de los diseños de publicación. Y generalmente se comienza que todo estudio epidemiológico se va a desarrollar, va a dividir en aquellos que tienen asignación controlada, que tienen intervenciones, y aquellos que no tienen asignación, que son observacionales. Entonces, dentro de los estudios experimentales vamos a ver que hay ensayos clínicos, ensayos en la comunidad, y dentro de cada uno de estos componentes vamos a ver que hay diferentes tipos de ensayos randomizados, no randomizados, crossover o ensayos clínicos cruzados, pragmáticos y diferentes tipos de diseños, que son más de 16. Y justamente estos estudios experimentales buscan dar causalidad entre una exposición y un efecto, entre exposición o bueno, entre causa y efecto. Entonces, la causalidad va a tener ciertos criterios que a través de los estudios experimentales vamos a tratar de simular una realidad, dando temporalidad, dando dosis respuestas, dando la randomización que es muy importante y bueno, otros criterios que son muy diferentes a la charla de hoy. Y dentro de los estudios observacionales, clásicamente nos centramos en los estudios o los diseños que son más publicables. Aquellos que hay un muestreo en relación con la exposición, en el cual sí va a haber dos mediciones por lo menos, que son los estudios prospectivos o retrospectivos de cohorte, y aquellos que no van a tener una relación directa entre la muestra y efecto, que son estudios transversales e incluso los retrospectivos que van a hacer énfasis a los recuerdos, a la que el paciente tenía de conocimiento. Y estos van a dividirse en estudios transversales, estudios retrospectivos, casos y controles. ¿Dónde ubicamos entonces los estudios descriptivos dentro de este enfoque epidemiológico? Los estudios descriptivos van a estar dentro del margen de estudios transversales versus un enfoque muy diferente a esta clasificación. Y bueno, entonces, ¿qué cosas son los estudios descriptivos y para qué sirven? ¿Son importantes? ¿No son importantes?
Como primer ejemplo, es necesario hablar del padre de la epidemiología, que es John Snow, Londres, en el siglo XIX, el cual hizo un aporte muy importante sobre una enfermedad que hoy en día ya está controlada, que es la cólera o el cólera, el cual vio que en los distritos de Londres había una distribución muy marcada en ciertas áreas, en ciertos distritos, en ciertos barrios que consumían un tipo especial de agua, eran las que provenían de un río. Entonces, él solamente con la observación no hizo hipótesis, no hizo ni siquiera una simulación de qué pasaba si le daba un tipo de agua A versus un tipo de agua B. No hizo esos experimentos, solamente observó y describió que los casos de cólera eran mucho más frecuentes en aquellos barrios o casas o viviendas en las cuales tenían como fuente de agua los provenientes del río. Entonces, él solamente tenía la teoría de que en el agua estaba el responsable de una enfermedad, versus a lo que otros científicos contemporáneos decían, que era por las nubes tóxicas del ambiente, por la revolución industrial, que se empezaba a sentir diferentes componentes del bienestar de las personas, sobre todo ambiental o lo que vendría a ser transmisión aérea, versus John Snow, que solamente con observación vio que todos aquellos distritos, a ver, todas aquellas viviendas que tenían como fuente de agua aquellas que salían del río, enfermaban de cólera y fallecían con más frecuencia. Entonces, él lo que hizo es prohibir a estas empresas que distribuían el agua no potable a que no la sigan distribuyendo de esa forma, disminuyendo así la mortalidad en estos distritos, por lo cual es considerado el padre de la epidemiología. Bueno, entonces, ¿qué va a ser un estudio descriptivo? Lo que va a hacer es caracterizar una situación, describir una enfermedad, identificar eh, situaciones raras y evaluar un contexto que podría ser el mismo o diferente a lo que se está planteando en otros tipos de diseños. Entonces, ¿a través de qué vamos a caracterizar o llegar a hacer estos estudios? A través de reportes de casos, series de casos, estudios de prevalencia o incidencia, los viewpoints o puntos de vista y los comentarios. Entonces, eh, acá vamos a tener dos cosas importantes. Que en los diseños que habíamos visto que generalmente se usan, hay siempre una medida 1 y a veces una medida 2, en la cual es la exposición y el evento. Sin embargo, hay en los estudios observacionales de tipo transversal y en los estudios descriptivos solamente hay una medida, por lo cual también se les dice tanto transversales analíticos como transversales puros, en este caso descriptivos. Bueno, comenzamos hablando de los reportes de casos. Los reportes de casos, como su nombre lo dice, son informes de casos particulares o enfermedades particulares, los cuales pueden llegar a tener diferentes grados de importancia. Por ejemplo, el primer caso de COVID-19, que fue reportado describiendo la sintomatología de un paciente. Estaba esto con carne de murciélago, decían, en el mercado de Wuhan. Y bueno, esto fue importante porque caracterizaba una nueva enfermedad. Y en este caso, en América Latina, también
importados de otras partes. Por decir, en Perú fueron aquellos visitantes de España, los vuelos, el capitán de vuelo destino de Madrid, y así cada país tuvo sus diferentes reportes en el cual decían cuál era el origen o la fuente del contagio primario, describían la sintomatología de estos pacientes, las características de los pacientes. Poco a poco se fue construyendo más y más esta evidencia y se pudo caracterizar a través de mm, la presencia de casos masivos, la mayor de fatal. Entonces, con los reportes de caso se puede iniciar los reportes o las distribuciones a gran escala a futuro. Y bueno, uno de los reportes de caso que fue interesante también fue justamente la asociación entre, bueno, no sería asociación per se, pero sería la presencia entre COVID-19 y el síndrome Kawasaki-Lai. A los pediatras le suelen llamar el Kawa-COVID, si mal no recuerdo. Y justamente esta enfermedad no, no hubiera sido tan relevante, por así decirlo, si es que en los reportes de casos de distintas regiones, de distintos países, no se hubiera reportado o con la intención de asociarlas, ya que gracias a estos múltiples mm, haciendo estudios más grandes, de que sí existe una relación entre tener COVID en los niños y desarrollar el síndrome de Kawasaki. Entonces, nos sirve para hacer un tipo de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, como todo estudio va a tener sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de los estudios de reporte de caso o series de caso van a ser que podría ser una primera señal para tener vigilado una condición grave. Una serie de casos va a proporcionar un poco mayor de evidencia frente a esta asociación que estamos suponiendo. La diferencia entre serie de caso no está definida bien en la literatura. Cada revista de investigación tiene diferentes enfoques. Algunos consideran que es suficiente tener más de 10 casos para considerar una serie de casos. Sin embargo, hay reportes con 3 o 4 casos que los consideran también otras revistas como serie de casos. Por lo cual, es mejor tratar de abocarnos o bueno, dejar o leer las instrucciones de los autores para cada revista para saber si es que en A o B revista vamos a poder publicarlo como reporte de casos o reporte de serie de casos. Es un tecnicismo que es solamente, bueno, todavía no está consensuada, pero sí se tiene que revisar de todas formas lo que dice cada revista. Son observacionales y no se puede llegar a la asociación, pero sí se puede suponer que puedan estar asociados. Son un tipo de estudio muy accesibles por su rapidez y la publicación sin costo en muchos casos, o porque no nos va a tener o conllevar mucho gasto al momento de obtener los datos, al momento de hacer el seguimiento de los pacientes. Vamos a identificar manifestaciones raras, las cuales también son de mucha importancia para la salud pública. En el caso del primer caso de COVID, no fue una simple gripe, pero al prevenir o dar a conocer al mundo de que una nueva enfermedad se estaba desarrollando. Su rápida difusión es de mucha importancia para para poder tener un gran conocimiento o una preparación, preexposición de esos casos que se podrían
ir viniendo a futuro, o tener el conocimiento de cómo han manejado cierta enfermedad en tal realidad y si les ha ido bien o no les ha ido mal. Si es que la evidencia en ese área no fuera suficiente, yo me podría basar en el manejo o en lo que se ha hecho en los reportes de casos, si es que la demás evidencia fuera escasa o nula. Las desventajas. No contamos con grupo control, por lo cual no podemos buscar asociaciones. La presión es difícil de comparar entre reportes de casos, porque cada caso en general va a ser muy diferente. No es lo mismo tener un caso X en una persona de 60 años versus el mismo caso X en un niño. No van a ser tan comparables. El futuro de los resultados o el seguimiento de ese paciente muchas veces va a quedar limitado al tiempo de seguimiento de los autores, por lo cual no podemos saber a largo plazo si A o B tratamiento que funcionó en un periodo corto podría seguir funcionando o tener efectividad a lo largo del tiempo, por lo cual es una gran desventaja también. Como ejemplos, un caso que pudimos enviar con un grupo de chicos es el de un caso de porfiria variegata en paciente con una rara mutación del PPOX, un reporte en Arequipa que pudimos obtener a través de registros de historia clínica, análisis genético, y pudimos ver que la condición de este paciente de porfiria variegata, que normalmente se debería de presentar con síntomas cutáneos, no presentaba ningún síntoma cutáneo, solo venía con dolor abdominal severo, y al momento de hacer el análisis genético encontramos una mutación que solamente se había reportado una vez en China y ninguna vez en otro lugar. Y bueno, fue motivo de hacer el reporte. Ahorita está en vías de publicación, por lo cual sería muy preliminar reportarlo o darles detalles. Existe múltiples casos, como lo que es reporte de caso de lupus, que publicaron acá en Cusco, que es una condición entre lupus y artritis reumatoidea concomitante. Hay casos como el síndrome de Kawasaki-Light por COVID-19, condiciones muy particulares también lo pueden llegar a publicar siempre y cuando encuentren lo novedoso. Por decir, actualmente estamos trabajando también en un reporte de caso de un paciente con desarrolló pancreatitis, posiblemente a consecuencia de dengue, de un dengue severo, en un paciente con obesidad, en un niño pediátrico de 13 años con obesidad. Entonces, todas las particularidades que ustedes puedan identificar en los pacientes durante su rotación va a llevarse o tienen que llevar a la pregunta. ¿Este caso es el típico descrito en los libros o por qué sería diferente a lo que se ha descrito en los libros? ¿Es común este hallazgo que estamos observando? ¿A qué se podría atribuir dicho hallazgo o dicha enfermedad? Y bueno, tratar de comparar con la información, la literatura, para ver si es que previamente han reportado casos similares, si previamente se ha descrito situaciones similares, lo cual puede facilitar un poco más a que ustedes lleguen a publicar este tipo de estudios. Bueno, el otro tipo de estudios descriptivos son los estudios de prevalencia o incidencia. Y en este caso, tiene mucha relevancia en salud pública, en epidemiología, el poder conocer a nivel poblacional, a nivel de países, distritos, departamentos. Ya. Y bueno, entonces, conocer todas estas particularidades de saber cómo es la distribución de la obesidad por sexo, por grupos
etarios, 15 años de edad, la diabetes mellitus por tipos de diabetes mellitus, o por edades, la hipertensión arterial, en qué grupos es más frecuente en descendentes de África, la etnia, en personas blancas, en mestizos, si el tratamiento con X medicamento es más efectivo contra contra la hipertensión, por decir. A veces es simplemente la observación de la prevalencia de complicaciones de la hipertensión arterial en A o B grupo. Entonces, la prevalencia o la incidencia de algunas enfermedades van a ser el punto básico de partida para obtener ciertas hipótesis para los estudios analíticos o de asociación, por lo cual son estudios que van a dar la base de la importancia de los estudios analíticos. Listo. Por ejemplo, este tipo de estudio que sí se llega a publicar es un ejemplo llevado a cabo por estudiantes en esa época de mi universidad, que era dengue, una enfermedad reemergente en el departamento de Cusco. Entonces, ¿qué hicieron los autores? Solamente describieron los casos confirmados por año. Eso quiere decir los nuevos casos, la incidencia de casos en cada uno de los últimos años del 2014, bueno, del 2000 al 2014. Y se pudo observar simplemente que de una tasa de 0,002 casos, 0,02 casos, 0,00, en el 2011, 57, 2012, 0, 2013, 2. Para el 2014 habían registrado 227 casos de dengue en la ciudad del Cusco, por lo cual llamaba el interés público de que no se esté haciendo nada en nuestra región, a pesar de que haya habido un brote de dengue. Entonces, ¿por qué ha sido aceptado este estudio? Porque hubo un interés de salud pública en el cual se llamaba la atención de los epidemiólogos, de los salubristas, de las jerezas, de las direzas, para que se pueda hacer frente a este brote y no crezca como una epidemia para todas las regiones. Entonces, todas esas cosas de observación, de registros, de ver cuánto está variando, cuánto está cambiando la prevalencia, la incidencia de una cierta enfermedad, puede llegar a ser de mucha importancia y de mucha relevancia si es que lo reportamos en el momento adecuado, lo más pronto posible, con el conocimiento teórico suficiente para defender algunas hipótesis, que se debería hacer A o B estrategia para reducir estos casos de dengue, por ejemplo. Bueno, aparte de estos tipos de estudio de frecuencia, prevalencia, de prevalencia o incidencia, también existen reportes de estudios que son de tipo descriptivo de frecuencias, en el cual se puede ver que es de mucha importancia conocer cuál es la frecuencia de las prácticas de prevención y control frente a la infección de SARS-CoV-2 en la población peruana. Entonces, es importante conocer esta variable justamente en el contexto en el cual estábamos viviendo de aumento de brotes de casos, que la mortalidad seguía aumentando y no un descenso de la COVID-19. Es importante caracterizar cuál es o por qué no utiliza ciertas medidas de prevención. Con qué frecuencia usaba las mascarillas, con qué frecuencia guardaba la distancia social, con qué frecuencia podía hacer ciertas actitudes como el lavado de manos, la desinfección al entrar a la casa, desinfección del dinero, desinfección de la ropa, etc. Entonces, este tipo de estudios que, por decir algo así, no son de conocer y caracterizar una situación particular para tener cuidado y alerta, tener mucho cuidado con que se nos esté saliendo de la mano algunas medidas de prevención. Por decir, en este estudio se
describió también que el consumo de dióxido de cloro se acercaba al 8% y al 16% en aquellos que habían tenido la infección de COVID-19, lo cual le llamaba también la atención para que aquellos responsables de salud pública tener mayores medidas de difusión de información verdadera, combatir la infodemia y poder tener cursos audiovisuales o comunicativos de mejor evidencia científica y que no se esté difundiendo información pseudocientífica. Bueno, otro de los tipos de estudios que tenemos que hablar es las cartas al editor. Las cartas al editor tienen mucha importancia, muchos las subestiman y muchos se aprovechan. Tiene esos dos lados de la moneda. Hay quienes solamente publican cartas al editor y tratan de crecer científicamente a través de cartas al editor. Y hay quienes nunca o no quieren publicar cartas al editor porque piensan que las cartas al editor no sirven, no son citables o no son muy importantes. Desde mi punto de vista, es un término medio. No debes de enfocarte a publicar solamente cartas al editor, pero tampoco no son malas. Y en algunas circunstancias y algunas situaciones es más importante o mucho mejor publicar una carta al editor que publicar un artículo original. Ya vamos a discutirlo a continuación eso. Hay criterios que van a justificar la publicación de las cartas al editor. Vamos a hacerla cuando haya una opinión o juicio personal del investigador sobre la política editorial de la revista o sobre un hecho, acontecimiento médico o de dominio público que esté o que sea de mucho interés. No podemos solamente dar opiniones de situaciones que no son de interés público. Pues sí, ahorita durante la COVID-19 hay muchos aspectos que se han podido describir, desde por qué las vacunas son importantes en los niños, por qué no se ha estado vacunando a los pacientes con inmunosuprimidos, sobre todo los pacientes con VIH, pese a que había evidencia suficiente para que se puedan vacunar con las vacunas de tipo ARN mensajero. Y muchas situaciones particulares en las cuales sí era importante, por así decirlo, dar a conocer puntos de vista basados en evidencia. Y tampoco debemos de sesgarnos y publicar solamente lo que yo pienso. Tenemos que basarnos en la evidencia científica. Y bueno, hay hechos que tampoco no eran tan relevantes durante estas situaciones. No podría dar ejemplos porque eso conllevaría mucho sesgo de mi parte, pero sí hay puntos de vista que no debieron de comunicarse a través, bueno, en ese momento porque no eran de importancia todavía. Como segundo, se puede publicar trabajos de investigación recientemente publicados. Esto con el objetivo de ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos teóricos, metodológicos que han incurrido o que han hecho mal, por decir los autores del artículo A, o discutir resultados, señalar defectos metodológicos o de interpretación de los resultados. Estas son las cartas tipo crítica de otros artículos. Hallazgos propios. También se puede publicar en cartas al editor resultados de estudios semejantes a otras publicaciones en la revista, siempre y cuando los resultados no sean tan extensos. 1. Cuando queramos presentar de forma preliminar resultados importantes de una investigación. Investigaciones que no se publican como artículo original. Y bueno, otros que es clasificado o tipo comentario tema libre, son cartas al editor tipo tema libre, que son comentarios que no aportan mayor información, pero que de repente pueden llegar a ser importantes por el contexto sociocultural, de política o de salud a nivel de una región, algún
de algún departamento en específico, o que sean temas muy controversiales, los cuales la evidencia te diga que puede ir por un lado, que puede ir por el otro lado, o que no hay una certeza adecuada. Se puede hacer ese tipo. Se puede hacer tipo comentarios de las guías de práctica clínica, ya sea del Perú o de otro departamento. ¿Qué pasaría si se implementaría este tipo de guías, o por qué no existe un tipo de guía específico para tal cosa cuando la mortalidad por esa enfermedad es muy elevada? Son cosas que se pueden realizar, que no son estudios analítico, no buscan asociación, pero sí buscan describir y poner en contexto una situación particular. Y bueno, esta es la estructura de doble hélice del ADN de Watson y Crick. Fue publicado primeramente en una carta al editor, en el cual con Rosalind Franklin solamente publicaron, bueno, ellos le ganaron la publicación y tuvieron como carta al editor uno de los textos más citados a nivel de historia, siendo la importancia de haberlo publicado más rápido frente a Rosalind Franklin. Y bueno, otro de las cartas que ha sido publicada ha sido la del ciclo de Krebs. Sin embargo, hay una historia detrás de esto. Esta carta al editor fue rechazada por Nacho en 1937 y fue uno de los errores más grandes cometidos por la revista. Y ellos mismos hacen un hincapié un siglo después, bueno, en el 2000 algo, publican que se arrepentían o no tenían o no se sentían arrepentidos de no haber aceptado este tipo de cartas porque perdieron millones de citas, ya que el ciclo de Krebs, como carta al lector, fue uno de de las publicaciones más boom del momento en ese siglo. En Perú, ¿cómo vamos con las cartas al editor? Durante el 2004 al 2011, al 2013, se ha visto un incremento de las publicaciones tipo cartas al editor en las diferentes revistas de la salud de Perú. Y esto no solo sucede en este tipo de revistas, también sucede en revistas internacionales y de buen prestigio, que las cartas del editor son una fuente o una vía fácil de publicar y de tener mayor visualización a nivel científico con respecto a otros investigadores. Y bueno, en estas revistas biomédicas peruanas se ha visto que las diferentes justificaciones que habíamos evaluado sí han incrementado a lo largo de los años. Y bueno, la carta la he editorializado por Noé Atamayo, ex alumno de mi facultad. Es actividad de inmunización en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Latinoamérica. En este tipo de carta fue una carta no crítica a otro artículo, sino una carta tema libre, en el cual se fundamentaba que la vacunación o las actividades de inmunización frente a otras enfermedades había disminuido en todos los países de Latinoamérica, todo por el encierro lockdown de consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y bueno, se informó que justamente se necesitaba estrategias para garantizar la vacunación y evitar enfermedades reemergentes, como lo sucedido por la difteria, que hubo casos en Lima. Y bueno, otro tipo de carta al editor era aquellos que eran insuficientes para ser publicadas como artículos originales por su poca extensión, pero que sí eran estudios primarios. En este caso, por ejemplo, es Moving, en el personal de salud, un estudio piloto en un hospital de Cusco. Otro tipo de carta al editor es las críticas a lo que vendría a ser eh, las, la- las, las bases
de una revista, en el cual se veía, por decir en este ejemplo, la baja publicación de cartas al editor en las revistas médicas estudiantiles cubanas, en el cual criticaban por qué no se estaba aceptando muchas cartas al editor en este tipo de revistas y son de aceptar artículos originales. Y bueno, el otro tipo de cartas al editor es aquellas que critican otros artículos por su metodología, por la interpretación que han tenido. Y un ejemplo de este año publicado fue la revisión metodológica sobre el artículo Factores asociados a la no utilización de servicios de salud en personas LGBTI de Perú. En este estudio no solamente no hacen un análisis, no hacen una asociación, o sea, solamente describen qué cosas han hecho mal los autores de tal artículo y qué cosas podrían haber hecho. No solamente es criticar lo malo, es criticar y dar una recomendación. Y tengo entendido que los autores de este artículo ya respondieron a través de una carta al editor en el mismo número de la revista, el por qué habían incurrido en esas faltas y justificándolas y tratando de ver hasta qué punto tenían razón los autores y hasta qué punto ellos estaban en desacuerdo. Todo a través de un lenguaje científico, un lenguaje que no lleva a lo que es las peleas o insultos, por así decirlo. Otro ejemplo es un tema libre, que es opinión más que todo tipo comentario, que es Repositorio Nacional Digital de Acceso Libre, Alicia, oportunidad para el acceso a la información científica en Perú. Es un tema que da buenos comentarios, o sea, comentarios de por qué es relevante, desde el punto de los autores, por qué si era necesario ya esta iniciativa de tener un repositorio nacional y cuáles eran las ventajas a futuro. O sea, todo desde el punto de vista de los autores, sin basarse mucho en, en evaluaciones del impacto de esta Alicia a futuro. O sea, es solamente describen una situación desde el punto de vista de los autores. Y bueno, uno de los cartas que publicamos el año pasado fue justamente una carta al editor tipo tema libre, en la cual se hizo la crítica de por qué no teníamos una guía de práctica clínica para el manejo de parto podálico y sobre todo la discrepancia que existía sobre la versión cefálica externa entre otras guías de práctica clínica usadas en diferentes países. Comparamos la que estaba siendo usada, la de España y otras más, en las cuales vimos que la versión cefálica externa para manejo del parto podálico ya estaba indicada, ya estaba probada científicamente, tenía la evidencia suficiente para poder instaurarla y que incluso en niveles de atención 1-4 se pueda practicar. Sin embargo, en la guía de práctica clínica peruana no tiene una actualización desde el 2014, no se está esta versión cefálica externa ni siquiera en hospitales y lleva la discusión de por qué se está gastando tanta plata en cesáreas innecesarias en pacientes, bueno, en gestantes que tenían indicación de versión cefálica externa. Entonces, son puntos y situaciones específicas en las cuales toman relevancias a nivel de salud pública, a nivel de la comunidad científica, y de repente los decisores de salud pública, al leerlas, tomen acción y papel frente a estos problemas. Otros tipos de estudio descriptivos que son otro tipo de diseños y que son temas para otras charlas, serían qué son los estudios bibliométricos, las revisiones que también son, que cuando no llegan a un análisis profundo, son netamente descriptivos de la evidencia actualmente disponible y otros tipos de diseño, que justamente vamos a tener las evaluaciones económicas,
o otro tipo de estudios. En las revisiones tenemos, por ejemplo, los scoping review o revisiones de alcance, en el cual solamente vamos a tener se sabe y qué cosas se tiene de información o de evidencias sobre un tema. Los mapping review, que son un mapeo general de qué se reporta en tal área sobre tal tema. Y hay diferentes estudios que se consideran como descriptivos con unidades de medida, unidades muestrales diferentes, pero que en sí sigue siendo descriptivos. Pero no confundamos estos diseños y por eso no lo quiero ahondar tanto en esta presentación con los que sí realmente son publicaciones con un diseño netamente descriptivo, como son las cartas al editor, los reportes de caso y los estudios de prevalencia. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias al comité organizador. No sé si es que hubiera alguna duda o pregunta que quisieran realizarme. Bien, muchas gracias, doctor Daniel Fernández Guzmán. ¿Existe alguna pregunta por parte de la audiencia? Mm, Alguien está levantando la mano. Eh, Eric, ¿qué tal? Eric pregunta por el chat qué era el punto 4 no especificado de las cartas al editor. Gracias por tu pregunta. El tema es no especificado porque es cartas al editor tipo tema libre. Cuando decimos que es un tema libre, es tipo comentario, tipo crítica sobre un aspecto general o una situación general el por qué no se hizo a nivel nacional tal estrategia, o por decir ahora al momento, ¿por qué no se garantizó la distribución de las vacunas AstraZeneca y por qué fueron o por qué se vencieron millones de dosis sin ser distribuidas, sin ser abiertas ni siquiera de sus empaques? Entonces, hay situaciones que ameritan dar un punto de vista a nivel de salud pública y dar la relevancia de qué cosas se podrían haber hecho, qué cosas se harían mejor para evitar este tipo de situaciones a futuro y tratar de basarse en la evidencia disponible, ya sea científica o a nivel de experiencia de otros países, de otras regiones. A eso se refería el tema no específico.
Listo, chicos, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias más bien al comité organizador por invitarme. Será hasta una próxima. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Daniel Fernández Guzmán. Entonces, estaríamos dando por concluido el tema diseño de investigación en estudios descriptivos, formando parte del curso teórico Metodología de Investigación. Agradeciendo también a los oyentes, al público que ha participado en esta oportunidad, a los participantes, invitándolos también a que sigan formando parte del curso y a su vez seguir demostrando la participación activa como las venimos dando hasta ahora. Bien, muchas gracias, doctor, y buenas noches con todos.